Hola, soy la doctora Eri Martínez Martínez. Vamos a estudiar el neurotransmisor de adrenalina. Damos inicio con la descripción de la adrenalina. La adrenalina es un neurotransmisor abundante en el sistema nervioso periférico. Es una catecolamina con función de hormona y neurotransmisor en el sistema nervioso periférico. La adrenalina es producida por las células cromafines de la porción medular de la glándula suprarrenal a partir de dos aminoácidos, la fenilalanina y la tirosina. Por lo tanto, las neuronas de los ganglios y de los nervios simpáticos sintetizan y liberan este tipo de neurotransmisor. Con respecto a la síntesis de la adrenalina, es una catecolamina derivada del grupo catecol 3,4 de hidroxifenil. La fenilalanina es un aminoácido esencial presente en alimentos ricos en proteínas, verduras y legumbres. La fenilalanina tiene propiedades edulcorantes cuando es mezclada con propiedades del ácido aspartico. Ejemplo, la Coca-Cola tiene tanto fenilalanina como ácido aspartico para otorgarle el sabor dulce a esta bebida. Cuando consumimos este tipo de alimentos que es rico en proteínas o que el alimento contenga fenilalanina o ácido aspartico, la fenilalanina es transportada por la vena porta hacia el hígado y en el hígado la fenilalanina a través de la enzima fenilalanina hidroxilasa se transforma en tirosina. En el hígado, como ya mencionamos, aquí vemos un hepatocito, la fenilalanina hidroxilasa transforma la fenilalanina en tiroxina. La tirosina es el aminoácido que va a ir directamente a las células cromafines o también llamada feocromocitos de la porción medular de la glándula suprarrenal. Posteriormente, estas células cromafines se consideran como neuronas postganglionares y su función de estas células cromafines es la secreción y síntesis de catecolamina. La actividad de la médula de la glándula suprarrenal es controlada por los nervios esplácnicos. Estas células epiteliales están dispuestas en grandes cordones, como podemos observar en esta imagen. En el citoplasma de las células cromafines o feocromocitos vamos a tener 30.000 gránulos aproximadamente, que en su interior vamos a tener triptofano de adenosina, encefalina y cromograninas. La pregunta que nos haremos es ¿cómo se inicia la síntesis de la adrenalina? Como ya mencionamos, para la síntesis de la adrenalina necesitamos tirosina. Con respecto a la síntesis simpática adrenal, en el asta gris lateral de la médula espinal vamos a encontrar el núcleo intermedio lateral. Este núcleo, sus neuronas, sobre todo el cuerpo neuronal, de las neuronas simpáticas preganglionares, van a originar a las fibras simpáticas preganglionares. Estas fibras simpáticas se distribuyen en diferentes regiones del cuerpo humano de acuerdo a la segmentación medular. T1 y T2 se distribuyen en cabeza y cuello. T3 y T6 inervan simpáticamente al tórax. T1 a T6, miembro superior. T8 y T11 son las fibras que se encargan de inervar a la glándula suprarrenal, sobre todo a la médula, y esta es la que libera la adrenalina. T7 y T11, el abdomen. T12 a L2, miembros inferiores. En la síntesis simpática renal, el asta gris lateral, como ya mencionamos, origina las fibras simpáticas preganglionares. Estas fibras viajan y a través de los vasos sanguíneos llegan a la glándula suprarrenal. El neurotransmisor que produce estas neuronas es acetilcolina, entonces son neuronas colinérgicas. La acetilcolina viaja a la glándula suprarrenal y permite que la tirosina sea transformada por la enzima tirosina hidroxilasa. La enzima tirosina hidroxilasa, que es activada por la acetilcolina, actúa sobre la tirosina y tenemos otra molécula, L-dopa dehidroxifenilanina. Esta molécula
es modificada por la enzima descarboxilasa del aminoácido aromático y la transforma en dopamina. La dopamina beta hidroxilasa es la enzima que actúa sobre la dopamina y la transforma en noradrenalina. La enzima feniletonolamina N-metiltransferasa actúa sobre la noradrenalina y la transforma en adrenalina. Aproximadamente el 80% de la síntesis de la adrenalina sucede en las células cromafines de la médula de la glándula suprarrenal a través de este sistema de síntesis empleando la tirosina como sustrato principal y diversas enzimas para transformar la levodopa, dopamina, noradrenalina hasta llegar en adrenalina. Sin embargo, tenemos un proceso de inhibición del producto final. ¿Qué significa esto? Es un mecanismo de retroalimentación negativa. Cuando aumenta la adrenalina en el torrente sanguíneo, esto induce que la adrenalina se inhiba la síntesis de la tirosina hidroxilasa. Si no tenemos tirosina hidroxilasa, no vamos a convertir la tirosina en levodopa, la levodopa en dopamina, la dopamina en noradrenalina y la noradrenalina en adrenalina. Y esto permite la disminución de la adrenalina en el torrente sanguíneo. Ahora vamos a estudiar la liberación de la adrenalina. La adrenalina es inducida su liberación a nivel de la médula suprarrenal a través del aminoácido de tirosina y a través de las enzimas que van a actuar en el mecanismo de la síntesis, es activada por el café. Por eso cuando te sientes cansado, fatigado y tomas una taza de café, sientes que te activas de nuevo, debido a que el café estimula la liberación de la adrenalina en la médula suprarrenal. Lo mismo ocurre con el té, con el plátano, con el chocolate, con el cacao y las frutas cítricas. Fármacos que ayudan a la liberación de la adrenalina, tenemos el paracetamol. Por eso cuando te sientes cansado, con fiebre y adinámico, tomas paracetamol y te recuperas un poco. También tenemos los fármacos aminofilina, anfetamina, que no es un fármaco apropiado, cafeína, cocaína, tampoco es una sustancia apropiada, levodopa, antidepresivos tricíclicos. ¿Qué otros elementos permiten la liberación de la adrenalina? Uno de ellos es el estrés físico. Con respecto a esto, tenemos que las emociones de miedo y ansiedad liberan adrenalina, frío y traumatismo también libera adrenalina. Vemos un paciente con politraumatismo y esto origina la liberación de adrenalina para mantener su circulación sanguínea y su frecuencia cardíaca. Con respecto a los antidepresivos tricíclicos, aquí vemos una lista de estos fármacos. Los receptores adrenérgicos están sujetos a varios tipos de regulación. El número de receptor puede aumentar o disminuir, lo mismo que su sensibilidad a fármacos después de uso crónico. ¿Qué significa esto? Si una persona toma alguno de estos fármacos antidepresivos tricíclicos, al principio el fármaco estimula los receptores adrenérgicos. Posteriormente, si el estímulo es constante, ¿qué va a pasar? Se induce que el fármaco ya no estimula esos receptores adrenérgicos. Por lo tanto, el paciente ya no siente los mismos efectos agradables de los fármacos antidepresivos tricíclicos y cambia, lógico, de fármacos o abandona el tratamiento. Aquí observamos unos núcleos que son los núcleos del hipotálamo. Este es el hipotálamo, acuérdate, y esta es la hipófisis. Los núcleos arcuato, periventricular, paraventricular y medial del hipotálamo liberan una hormona que se llama hormona liberadora de corticotrofina. Esa hormona viaja a la adenohipófisis. Aquí vemos la adenohipófisis. Y cuando viaja a la adenohipófisis, la hormona liberadora de corticotrofina libera a través de las células corticotropas a una hormona que se llama hormona adrenocorticotropina. Esta hormona viaja al torrente sanguíneo y llega a la glándula suprarrenal.
donde a nivel de la corteza, aquí vemos la corteza de la glándula suprarrenal, produce la síntesis del cortisol. El cortisol viaja a la médula de la glándula suprarrenal y permite la síntesis de adrenalina. Por eso el estrés libera cortisol y el cortisol libera adrenalina para mantenernos el mecanismo de alerta. La hormona adrenocorticotropa y el sistema nervioso simpático, a través de las fibras simpáticas preganglionares, estimula la síntesis de los precursores de adrenalina. Acuérdate que los precursores de adrenalina corresponden a la tirosina, levodopa, dopamina, noradrenalina y la propia adrenalina, e incrementa la actividad de la enzima tirosina hidroxilasa y dopamina beta hidroxilasa. Ahora vamos a estudiar los receptores de adrenalina. Como consecuencia del desarrollo de agonistas y antagonistas catecolaminérgicos específicos, se ha podido establecer la existencia de varios tipos de receptores adrenérgicos. ¿Qué significa esto? Fármacos o elementos que activan o inhiben a los receptores de adrenalina. En este cuadro podemos observar que los receptores de adrenalina se dividen en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Vemos los fármacos que activan estos receptores y los fármacos que inhiben la respuesta de los receptores. Un ejemplo, salbutamol activa a los receptores beta-2 adrenérgicos para realizar broncodilatación en pacientes que tienen crisis asmática y no pueden respirar. El metoprolol es un fármaco que inhibe a los receptores beta-1 adrenérgico para disminuir la presión arterial. Con respecto a la familia de receptores adrenérgicos, se localizan en la membrana postsináptica. Sin embargo, vamos a ver uno que está en la membrana presináptica y es inhibitorio. Los receptores tenemos alfa adrenérgico y beta adrenérgico. Los alfa adrenérgicos lo vamos a dividir en alfa 1 y alfa 2 adrenérgico. Con respecto al alfa 1, se localizan en la membrana postsináptica y se clasifican en alfa 1A, alfa 1B y alfa 1D. Y se relaciona con las proteínas G. Por lo tanto, es un receptor de tipo metabotrópico. Ahora vamos a estudiar el receptor alfa 1 adrenérgico. Este receptor me permite la vasoconstricción para disminuir el sangrado. Al mismo tiempo activa la agregación plaquetaria para formar el tapón plaquetario. A nivel de la pupila origina miosis. Permite la broncoconstricción, no la broncodilatación, la broncoconstricción. Estimula la gluconeogénesis. Aumenta la producción del humor acuoso. En un trabajo de parto, los receptores alfa 1 adrenérgico permite la contracción uterina, y cuando un paciente tiene litiasis renal y va descendiendo el hito por el uréter, estos receptores producen espasmo ureteral y uretral, produciendo los cólicos nefríticos. Ahora vamos a platicar del receptor alfa 2 adrenérgico. Se localiza en la membrana presináptica. Estos receptores alfa 2 se clasifican alfa 2A, alfa 2B, alfa 2C y se asocian a una proteína G inhibitoria. Significa que activa canales inhibitorios. Ejemplo, potasio y cloruro. Inhibe la acción de liberación de adrenalina y noradrenalina. Quiere decir que es un receptor alfa 2 como un receptor regulador de los otros receptores, ya sea alfa 1 o beta 1 y 2 y 3. También actúa en la agregación plaquetaria, en la midriasia a través de la pupila, relaja el músculo liso gastrointestinal, interviene en la lipólisis, liberación del sistema renina para posteriormente angiotensina aldosterona y liberación de la insulina en las células beta pancreáticas. Ahora vamos a platicar del receptor beta 1 adrenérgico. Se localiza en la membrana postsináptica, pero no tiene como segundo mensajero a la proteína G, tiene adenosín monosfosfato cíclico. Este receptor actúa en la renina, angiotensina, aldosterona para regular la presión arterial, origina vasoconstricción, a nivel de la pupila ocasiona midriasis, ayuda
al aumento de la contracción cardíaca, que recibe el nombre de inotropismo, y aumenta la frecuencia cardíaca, que se denomina cronotropismo. Estas dos propiedades podemos verlas durante el ejercicio. También interviene en la lipólisis. Ahora vamos a platicar del receptor beta 2 adrenérgico. Permite la relajación del miometrio, relajación del músculo liso del aparato digestivo, vasodilatación del músculo esquelético, sobre todo en actividades, la glucogenólisis, la broncodilatación. Entonces, los receptores beta 2 adrenérgico son aquellos que permiten que el músculo liso bronquial se dilate, y los pacientes que reciben salbutamol o adrenalina inhalada o inyectada puedan dilatar sus bronquios y evitar una asfixia. A través del sistema nervioso central, la adrenalina por los beta 2 adrenérgicos permite la liberación de la noradrenalina. Ahora vamos a platicar del receptor beta 3 adrenérgico. Este receptor es importante porque activa la bomba ATPasa, que se encuentra en la membrana mitocondrial para la formación de ATP. También actúa en la glucogénesis y en la lipólisis. Con respecto a la utilización clínica de la adrenalina es utilizada para evitar los efectos secundarios de una anestesia prolongada. También induce cronotropismo, isotropismo en pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio, se le inyecta adrenalina. Y en paciente que desafortunadamente tiene una crisis asmática y no puede respirar, a través de la adrenalina y los receptores beta 2 adrenérgico vamos a producir una broncodilatación. Ahora vamos a estudiar la biodegradación de la adrenalina. Aquí observamos dos neuronas, membrana presináptica y membrana postsináptica, y el espacio sináptico. Observamos la liberación de la adrenalina de la membrana presináptica, pero la adrenalina, como se libera abundantemente, puede permanecer en el espacio sináptico, activando otros receptores adrenérgicos, y a esto se le llama transmisión de volumen. Hay una enzima que se va a encargar de su biodegradación en el espacio sináptico y se llama COM, catecol ortometiltransferasa. Y la segunda enzima que actúa es la enzima MAO, monoaminoxidasa. Los valores plasmáticos de la adrenalina, también conocida como epinefrina, es de 0 a 900 picogramos sobre mililitros, y la noradrenalina de 0 a 600 picogramos sobre mililitros. Vamos a ver el esquema de biodegradación de la adrenalina. Tenemos la adrenalina y viene la enzima COM, actúa sobre ella y la convierte en metanefrina. Ahora vamos a tener la participación de la enzima MAO y la convierte en ácido vanilil mandélico. Otra vía donde no va primero la enzima COM, sino va la enzima MAO. Y la MAO actúa sobre la adrenalina y la convierte en ácido 3,4-dihidroximandélico. Posteriormente viene COM y la transforma en ácido vanilil mandélico. Este ácido es el producto final del catabolismo de la adrenalina. Es necesario saber los valores normales del ácido vanilil mandélico. Es de 200 microgramos en 24 horas aproximadamente. Sin embargo, hay pacientes que tienen un tumor llamado feocromocitoma, ocasionado por el aumento de la mitosis de las células cromafine o feocromocitos, y puede originarnos el metabolismo de la adrenalina en 1500 microgramos en 24 horas aproximadamente. Vamos a estudiar el siguiente caso clínico de la adrenalina a través de un paciente con un tumor en la glándula suprarrenal, denominado feocromocitoma. En Estados Unidos, en un sábado, hace muchos años, las familias estaban conviviendo en el Burger King. Llega una persona a solicitar una promoción de unas hamburguesas, pero se enoja porque le dan las hamburguesas que no se parecían a la promoción que estaba publicando Burger King. Por tal motivo se molestó demasiado que utilizó su arma
Debido a que el producto que él compró no tenía el aspecto que estaba en la promoción, mata a la persona que lo despachó, pero al mismo tiempo mata a las familias cercanas al mostrador. Esto enlutó a Estados Unidos, la persona fue arrestada, encarcelada y días después de su encarcelamiento, el paciente mostró hipertensión grave, cefalea, conducta agresiva, sudoración, rubor facial, se refiere a aumento de la vascularización de la cara, ansiedad, dolor torácico, temblor y debilidad. Se interna de urgencia al hospital más cercano debido a la hipertensión grave y se descubre a través del estudio que el paciente tenía un tumor en la glándula suprarrenal. Ese tumor ocasionaba la hipertensión grave, la cefalea, la conducta agresiva del paciente, porque la adrenalina estimula la noradrenalina y hace que el paciente pierda el juicio, el razonamiento y la voluntad. Posteriormente, el paciente se determinó por orina que tenía 1.500 microgramos del producto metabólico final de la adrenalina. Se opera al paciente, se extrae el tumor y posteriormente el paciente recupera su estado hemodinámico, se quita la presión, la cefalea, la conducta agresiva y era una persona manipulada por el exceso de la adrenalina. Se arrepiente de lo que hizo, inducido por un tumor. Y ahora hay una controversia. Lo declaramos culpable de todas las muertes que ocasionó, secundario a una excesiva sobreexpresión adrenérgica, o merece la pena de muerte por todo el daño que ocasionó. El paciente fue condenado a cadena perpetua, pero no fue condenado a muerte. Y lógicos, según los periódicos, se le dio un trato diferente. Esto fue lo que ocasionó un feocromocitoma. El paciente había acudido con varios médicos. Dichos médicos fueron demandados. El feocromocitoma es una neoplasia formada por células cromafines con producción excesiva de adrenalina en el sistema nervioso periférico y también afecta la noradrenalina del sistema nervioso central. Colega, hemos estudiado el neurotransmisor de adrenalina. Acuérdate de realizar tus apuntes y preguntar las dudas en clase.